Buenas, buenas. Qué gusto nuevamente compartir con ustedes estos pequeños espacios. Llegamos a la etapa final de los procesos de fusiones y adquisiciones, la etapa de cierre. Un proceso o una etapa realmente importante. Las anteriores también han sido de relevancia, puesto que nos han permitido identificar aquellos aspectos de, de interés de las partes que les ha permitido llegar hasta este punto de cierre. Hemos identificado los elementos de orden financiero y a partir del desarrollo del proceso de debida diligencia, el due diligence, pues hemos logrado también conocer aspectos relevantes de la empresa en términos de competitividad, en términos de estructura, en términos de mercado, lo cual permite a las partes disponer de más y mejor información para finalizar estos procesos. En esta última etapa, como lo vamos a ver más adelante, no se esperan grandes ajustes o cambios, más bien ajustes menores que pueden darse después de obtener toda la información que hemos citado. Eh, Vemos ya la determinación de las negociaciones en términos de precios, en términos de valores. No, sin embargo, pues pueden surgir algunas contingencias, pueden surgir algunos aspectos que deban quedar plasmados y documentados en algunos documentos de cara a que el proceso de fusión o el proceso de adquisición no finaliza con el cierre. ¿Ok? No finaliza con el cierre y decimos en el cierre en el contexto de firmar los documentos y decir, ok, ya las dos empresas se fusionan, salen una y la otra se adquiere. No, pues realmente requerimos darle ese seguimiento y por ahí que puedan surgir algunos aspectos que luego de cerrar los procesos y luego ya de empezar a operar, se puedan presentar, pero ya las partes lo dejaron pactado de cómo van a atender ese tipo de situaciones. Y lo que no, porque pueden darse algunos aspectos que quedaron totalmente fuera del orden y fuera del control de las partes que están negociando, pues siempre buscar una posición de ganar-ganar. En la mayoría de los casos, si no son situaciones que puedan ser acordadas entre las partes a partir de reuniones y consensos, pues la recomendación es ir a procesos de arbitraje donde especialistas puedan eh, pronunciarse sobre aquella situación en la cual hay un desacuerdo. Pero bueno, después de haber realizado todo un proceso formal, proceso de debida diligencia con todas y cada una de las partes que eso conlleva, lo que aspiramos es que no queden realmente situaciones que requieran de este tipo de intervenciones. Pero bueno, de presentarse, tenemos un mecanismo para poder subsanarlas. Bien, vamos a entrar nada más a conocer aquí un par de aspectos relevantes en los procesos de cierre. Para ello me voy a permitir compartir con ustedes una presentación que nos habla principalmente de poder existir la necesidad de financiamientos para adquirir o para fusionarse. ¿Ok? ¿Podría alguna de las partes necesitar recurso para poder atender los compromisos que tengan? Y entonces vamos a conversar un poquito sobre las alternativas que tenemos en estos procesos. ¿Ok? Bien, comparto con ustedes por acá entonces. Ok. Bien, decíamos entonces que en esta última etapa ya vamos a incluir las precisiones y definiciones finales, ¿ok? Para poder cerrar con bien esa transacción. Aspectos como ya el monto, la cuantía al cual se va a hacer el intercambio como tal y poder incluso, como bien señalábamos ahora, determinar si se requiere algún tipo de financiamiento, ¿ok? Los elementos aquí negociados, citábamos también, no esperamos que respondan a cambios de fondo, al contrario, ajustes para minimizar alguna situación de riesgo y maximizar el beneficio de las partes que están involucradas en estos negocios.
De ahí entonces que hablábamos sobre la posibilidad de necesitar un financiamiento, que es básicamente pues el recurrir a alguna fuente que puede ser interna o externa para poder obtener recursos que nos permitan atender las obligaciones. ¿Ok? Muchas veces nada más asociamos el financiamiento con un préstamo de una entidad financiera, de una entidad bancaria por lo general, pero también recordemos que pueden darse otro tipo de financiamientos como la emisión de bonos, es una forma de financiarse también, donde es un préstamo. Sí, claro que es un préstamo, porque en el fondo, ¿quién nos está prestando dinero? El inversionista que está comprando el bono. Le estamos reconociendo un interés, nosotros como empresa emisora, y pasado un tiempo tenemos que reintegrar lo que invirtió. Entonces, al final es un préstamo que cambian las condiciones de cómo vamos atendiendo esa obligación. Por otro lado, también recordar de que no siempre es una entidad financiera, llámese banco, la que puede estar dando un financiamiento. Hay otro tipo de organizaciones, incluso de carácter privado, público también, que podrían estar otorgando financiamiento dependiendo del tipo de negocio que se lleve adelante. Hoy por hoy hay organizaciones a nivel mundial que promueven algún tipo de negocios, como por ejemplo, cuando hay negocios en los cuales se promueva temas relacionados con el cambio climático, temas relacionados con la sostenibilidad, con el tema de carbono, situaciones que son de interés mundial, ya no solo de interés regional o de una determinada industria, sino de carácter mundial. Entonces, podrían perfectamente tener acceso a ese tipo de recursos y principalmente también a condiciones de crédito muy favorables, entendiéndose más que todo la tasa de interés que se le asocia a este tipo de operaciones. Como bien decíamos, el financiamiento bien puede ser interno, ¿okay? O bien podría ser externo. En la parte del interno, uso de instrumentos emitidos por las partes, llámese, por lo más común, la emisión de acciones, títulos de inversión, ¿ok? Y en la parte externa, como ya bien citábamos, el sistema, el acceso al sistema financiero, ya sea por un préstamo, ya sea por la colocación como tal de instrumentos en bolsa, ¿ok? Y, como bien decíamos también, no solo en el contexto financiero, llámese bancos, sino también algún otro ente o alguna otra organización que tenga recursos para prestar y enfocados en alguna industria en particular. Eh, Son diversas las fuentes de financiamiento, pero como bien decíamos, el crédito y los bonos son de las más comunes. Hay algunos otros tipos, y lo dejamos aquí al margen también, que han sido muy utilizados por los bancos, que es un tipo de deuda que se le llama deuda subordinada. La deuda subordinada es un tipo de deuda que tiene las condiciones de un pasivo, entendiéndose préstamo en el cual hay una fecha de inicio, una fecha de término, una tasa de interés, etcétera, etcétera, lo cual es elementos propios de un préstamo, pero su particularidad radica en que a nivel contable esa deuda subordinada se registra en el apartado patrimonial. ¿Por qué se registra en el apartado patrimonial? Bueno, por su condición de subordinada. La subordinación en el contexto financiero lo que nos dice es que está supeditada a que primero deben atenderse las obligaciones convencionales, las obligaciones con proveedores, las obligaciones con eh, incluso colaboradores, y luego atender este tipo de deuda ante un proceso de liquidación de la empresa. Y posteriormente, como ya también lo hemos hablado en otros foros, el tema de las acciones comunes. Entonces, si vemos ese orden, esa jerarquía de el orden en el cual se van atendiendo, que eso ya en un contexto más técnico, incluso de carácter jurídico, se le llama prelación de pagos, que es el orden en el cual se van atendiendo las obligaciones que tiene la empresa, hace que esa deuda subordinada esté muchísimo más lejos de atender que las deudas convencionales. Pero eso es solo un tipo que por ahí anda y está disponible y que puede ser utilizada por las entidades. No es de las más comunes, porque de paso tenemos que tener claro de que tiene un costo, precisamente en función de su riesgo, un costo elevado. Decíamos, y aquí nada más lo reiteramos, las financiamiento que puede darse por títulos, emisión de títulos valores, ¿ok? O el financiamiento
por medio de deuda que está relacionado con un préstamo a nivel de un sistema financiero o de otra entidad que se dedique a este tipo de operaciones. No descartamos también poder hacer uso de de algunos otros mecanismos, como es el tema del leasing, como es el tema del arrendamiento de activos, o como bien podría ser la titularización de los activos, una figura, vehículo de propósito especial, como técnicamente se le llama, en el cual pues podría perfectamente utilizarse también para emitir, transformar operaciones que no tienen liquidez en el corto plazo, hacerlas líquidas. Carteras que se tienen que ir recuperando poco a poco podrían juntarse, empaquetarse y emitir títulos nuevos. Claro, esto muy probablemente nos lleve a recordar experiencias como las vividas en el 2008, en la crisis inmobiliaria, con las hipotecas subprime, cuando se hacían este tipo de operaciones. Pero bueno, en este tema lo importante es tener claro de que el riesgo y el peligro no está en el instrumento como tal. Ninguno de estos instrumentos que estamos utilizando por acá tienen un peligro de su uso. ¿Dónde está el peligro en sí? En el abuso que se le dé y principalmente en la mala utilización de los recursos. Porque la titularización, el leasing, el préstamo, la emisión de valores igual son instrumentos financieros usados a nivel mundial. El punto es cómo los usamos, qué tanto los usamos. Entonces ya ahí no estamos en cuestión del uso, sino en el abuso, ¿ok? Y en el tipo de activos que vamos a titularizar también. Entonces, tener eso presente como de que realmente su riesgo no está en el uso como tal, sino en el abuso que se le dé a ese instrumento. El uso de fideicomisos, el uso de fondos de inversión son instrumentos que también podríamos utilizar para los procesos de fusiones, básicamente pues como figuras financieras que son. Y por este lado, nada más queríamos recordar, porque son aspectos que ustedes ya han atendido, han conocido en otros cursos, cuando estamos hablando de financiamiento por deuda, el servicio de la deuda como tal para adquirir algún negocio, el uso del apalancamiento financiero, como lo vemos en un contexto más técnico, nos permite tener dos tipos de amortización de deuda. Uno que se conoce como amortización gradual y otro que se conoce como amortización constante. Si observamos el ejemplo acá con la amortización gradual, vemos que la columna de cuota es la que se mantiene fija y es la columna de amortización, al igual que de intereses, el que va cambiando periodo a periodo. Si observan la amortización, van a darse cuenta que hay un incremento todos los periodos en esa columna y lo mismo pasa en el interés, nada más que en forma contraria. Esta es la figura tradicional que se aplica en los préstamos de las entidades financieras, donde número uno, los intereses se van calculando sobre el saldo, la amortización va cambiando y si trabajáramos en un escenario de tasa fija, esa cuota se mantendría por todo el periodo que el préstamo no lo hayan otorgado. Esa es su condición de amortización gradual, lo cual recordamos luego de haber llevado los cursos de mate financiera, los mismos cursos de evaluación de activos y otros que por ahí han estado en el mismo finanzas de corto y mediano plazo. Estamos recordando conceptos. Si recuerdan el primer video, yo les decía que en este tema de fusiones y adquisiciones es uno de las asignaturas o de los procesos en los cuales podemos poner en práctica muchísimos conceptos, muchísimos elementos de los cuales hemos adquirido conocimiento a lo largo de otras asignaturas o de otros cursos y de la misma desarrollo profesional que hemos llevado. Tenemos por acá otra figura que es, como les mencionaba, la amortización constante. Vean que en este anterior la amortización cambiaba. La columna de amortización va pasando 17, 20, 24, 28 hasta llegar a 46. ¿Qué observamos acá? Un mismo valor para todo el periodo. ¿Ok? Entonces por ahí vamos realmente determinando, ¿ok? Vamos determinando que más bien la cuota es la que va cambiando. ¿Okay? Son dos de las formas que tenemos para hacer el uso de la deuda, el servicio de la deuda dentro de estos procesos.
Sí, debemos señalar algo muy puntual. El financiamiento no es lo más común dentro de los procesos de fusiones y adquisiciones. ¿Qué es lo más común? Eh, la emisión de acciones. La emisión de acciones, principalmente de carácter común, en uno que otro caso preferentes, es lo que más se utiliza en el tema de estos procesos. Sin embargo, en procesos de adquisición, sí se ha visto en varios negocios el uso de la deuda. Como es una entidad la que compra a la otra, está comprando sus carteras, está comprando sus activos, está comprando sus marcas y demás, entonces puede perfectamente, al menos en una proporción, financiarse con el tema del servicio a la deuda. De ahí que pues por eso lo citamos. En las fusiones, como al final lo que se hace es un agrupamiento de ambas empresas, puede que se requiera algún recurso adicional y lo más común es la utilización de la emisión de acciones como tal. Pero bueno, como les decía, realmente en estos procesos de cierre estamos ante los aspectos de carácter final, elementos finales en los procesos. Son ajustes de intereses que buscan maximizar el beneficio de las partes, minimizar los eventos de riesgo que podrían darse. Ya implica una valoración final del negocio. Luego de que hicimos la valoración y luego de que tenemos ahora el due diligence ya completo, bien podría en la parte financiera requerir algún ajuste porque se observa que puede que las condiciones de competitividad tengan algún elemento que haya que ajustar, a lo mejor una proyección haya que aumentarla o disminuirla. Podríamos tener algún ajuste en tema de la parte operativa, en el uso, perdón, en el tema del CAPEX, por ejemplo, la necesidad de más activos, eh, las necesidades de más capital de trabajo. Entonces, realmente son esos ajustes que se pueden dar a partir de lo que hemos hecho. Insisto, teníamos la base, tenemos todos los documentos firmados de confidencialidad, carta de intenciones, que son de los que hemos citado en los videos anteriores. Hicimos el proceso de valoración de la empresa como tal, al cual llegamos a obtener un valor aproximado del valor de la acción como tal y hemos completado el proceso de debida diligencia. A partir de ahí es donde pueden darse sus ajustes. Por eso que su análisis es importante para el buen término de la negociación y se recomienda, sin que esto sea una lista taxativa, considerar aspectos como cuáles. En el tema del financiamiento, como les decía, es poco usual el uso de deuda, pero sí la emisión de acciones. ¿Ok? La gestión tributaria, ¿ok? Analizar muy bien cuáles son los elementos de carácter tributario, porque podrían darse algún tipo de contingencias y entonces es dejarlas ahí, por decirlo de alguna forma, identificadas y si no al menos dentro de los acuerdos finales, cómo tratar si se presenta alguna situación tributaria que luego de estar operando en la nueva figura se tenga que resolver. ¿Ok? Y finalmente los acuerdos de indemnización. Si se presentara alguna situación en la cual alguna de las partes tiene que presentar un reclamo, pueda quedar pactado cómo va a tratarse. Por eso les mencionaba ahora al inicio del video la posibilidad de dejar pactado que ante imposibilidad de llegar a acuerdos entre las partes, lo que se recomienda o lo que se estila desde el punto de vista de la práctica comercial es llegar a resolver a través de arbitrajes. Evitar ir a tribunales convencionales, puesto de que los jueces en particular no son realmente especialistas en algunas materias y podrían tenerse fallos ahí un poco eh, no tan, no tan beneficiosos para las partes, ambas, lo cual sí se minimiza bastante con el tema del arbitraje, porque en el arbitraje se nombran tribunales que son especialistas en la materia. Entonces, al tener conocimiento, al tener especialización en esa materia, nos permite pues dimitir y abordar los conceptos o las diferencias que se presenten con mayor propiedad. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este proceso, que como bien decíamos,
no termina con la firma de la fusión o la firma de la adquisición como tal. Viene la parte de la implementación y principalmente también ese seguimiento que tiene que darse para ir ajustando y evitar en última instancia que salgan perjudicados ¿quiénes? Los clientes, porque esos son los que van a seguir generando los ingresos para que ya sea en una fusión, en una adquisición, se cumpla lo que fue de interés de las partes. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta serie de videos relacionados con los procesos de fusiones y adquisiciones, más los requerimientos que se han llevado adelante y cuáles han permitido, como bien señalábamos, poner en práctica muchísimo de los conocimientos que han adquirido en otros cursos y por eso han logrado estar en este. Y bueno, de mi parte, realmente muy satisfecho, agradecido y pues siempre a sus órdenes para atender las consultas que se deriven de estos procesos que estamos llevando adelante en la asignatura de fusiones y adquisiciones. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en próximos videos.